Suena el himno a Sarmiento en la versión de Kevin Johansen, Pablito Lescano y Lito Vitale. Mirá qué joyita musical que rescatamos, porque hoy, edición full educación, vamos a estar hablando de los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento, pero si hablamos de educación no podemos dejar de mencionar lo que acaba de pasar con el veto de Javier Milei a la ley de presupuesto universitario que había sido aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, una de las cámaras más hostiles que ha tenido el gobierno hasta ahora, y tenemos 3 invitados especiales para hablar de qué va a pasar si salen las universidades a las calles, cuál va a ser la respuesta de nuestro movimiento popular universitario. Está Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Che, gracias por venir. Está también Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? Y también está Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Hola, Isabel. Buenas, gracias por el espacio. Che, gracias por venirse. El primer tema tiene que ver con esto: veto a la tan militada ley de financiamiento universitario, una ley que se tejió en articulación con muchos sectores de la sociedad, y respuesta de las universidades. ¿Qué implica el veto 3 días después de la elección y qué respuesta se espera del amplio movimiento universitario? Bueno. Métele, Carlos. No, nosotros ya prevíamos que esto iba a suceder. A mí me parece que el veto, el gobierno ya lo había dicho, ya lo había vetado el año pasado. Yo digo, después del veto a la ley de jubilaciones, el veto a la ley de discapacidades, la verdad, no veo por qué no iba a vetar la ley de educación superior o de financiamiento universitario, pero ya lo preveíamos, ¿no? Es un gobierno que está dando función a los manotazos. Me parece que después de la derrota del miércoles electoral no le quedaba más que continuar esto, y a nosotros obviamente que no nos queda más que seguir peleando y defendiéndola, porque yo creo que vamos a hacer un paro el día viernes en respuesta al veto, un paro sindical. Todos los sindicatos hoy decidimos el día viernes cerrar las universidades, y bueno, después conjuntamente con los estudiantes y con las autoridades y con el resto de la comunidad universitaria, creo que hay que volver a estar en la calle. Esta es una disputa que se dio desde el principio en la calle, la verdad, porque aquella marcha de abril, ¿no? Masiva. Sí, pero ¿sabe por qué? Fundamentalmente, y mira, el caso nuestro es muy claro en eso. No hay diálogo, es un gobierno que no dialoga. Entonces, cuando comenzamos nosotros, paritaria, 20 años tuvimos, aumentamos los salarios, lo blanqueamos, tuvimos ley de jubilaciones, convenio colectivo único en América Latina, formación gratuita, todo a lo largo de 20 años de paritaria, con gobiernos de distintos signos inclusive. Este gobierno la cerró, no hubo más diálogo. Entonces vos te queda claro que aquí la única disputa que queda, yo me acuerdo que en esta radio me hicieron un programa, cuando comienza el gobierno de Milei, me dicen, ¿y cómo ves la paritaria? Y la veo en la calle, no veo otra disputa que no se dé en la calle. Me parece que es el lugar donde tenemos que estar, porque más allá de que el veto sea rechazado, después la tiene que reglamentar. Es un gobierno que la ley de financiamiento educativo, la ley de... Sí, te la va a congelar, te la va a cajonear. La tiene que reglamentar, y te digo algo más. Uno de los sectores más golpeados junto con los trabajadores estatales, con algunos gremios industriales, el sector de los trabajadores universitarios. Hablo como juez y parte porque también soy trabajador universitario, y la verdad, uno de los gremios más fajados, uno de los sectores más atacados por este gobierno. La pregunta también viene por cuál es el rol entonces ahora del movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que tiene un músculo federal, que creo que en aquella marcha de abril se expresó, pero que también tiene una tradición de organización en las casas de estudio. Sí, definitivamente la jornada que tuvimos el día de hoy fue una muestra de eso. Si bien nosotros ya sabíamos claramente que había una amenaza del presidente por vetar la ley, y no es que nosotros confiamos ciegamente en que esta ley iba a resolver todos los problemas que tenemos hoy los estudiantes, los trabajadores de nuestras universidades, sí sabíamos que mostrando fuertemente un hecho visible y contundente, como lo hicimos, gracias, en la Plaza de Mayo, teníamos una mayor posibilidad de instalar esto en la sociedad, que vuelva a ser de esos temas que embanderan a las comunidades, no únicamente de estudiantes, docentes o familiares, sino que a todos aquellos que sueñan también con acceder a la universidad pública y que confían en ella como una herramienta de movilidad social ascendente, como el futuro de sus propios hijos y como aquello que tenemos que defender, porque es también la herramienta que nos va a dar a todos la posibilidad de tener una situación mejor
en nuestras vidas. Al mismo tiempo pienso, Isabel, que la marcha de aquel abril, para los tres, ¿no?, tuvo una fuerte impronta de empuje desde el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? Los rectores, las autoridades, si bien el movimiento universitario, por supuesto, los sindicatos docentes que estuvieron a la cabeza de la lucha, hubo un acompañamiento desde la institucionalidad que no suele verse, por lo menos en la historia de un movimiento universitario muy dinámico por abajo y bastante conservador por arriba. ¿Qué capacidad ves ahora de que las fuerzas vivas que hacen política en la universidad puedan traccionar a las autoridades para que vuelvan a jugarse a la movida de calle? Sí, yo creo que como decían antes y como demostró el movimiento estudiantil durante todo el año pasado, cuando el gobierno nos busca, nos encuentra a los estudiantes. El año pasado, cuando se discutió el veto, hubieron acciones masivas en todo el país, respondimos rápidamente a eso y durante un mes logramos instalar la discusión del presupuesto universitario, porque en particular no solamente esta ley plantea el financiamiento para los salarios de los docentes, sino que también, por ejemplo, plantea un aumento de la beca Progresar, que está congelada desde hace un año y que es la herramienta que permite que no solo estudiantes universitarios, sino estudiantes del nivel obligatorio, también de estudiantes de nivel secundario, puedan seguir estudiando. Entonces, este ataque hacia la ley de financiamiento es un ataque, en definitiva, también hacia la posibilidad de que quienes no tienen la posibilidad históricamente de acceder a la universidad lo puedan seguir haciendo, que gracias a las distintas conquistas que se dieron desde el movimiento estudiantil. Y me parece que, bueno, que mañana un poco tenemos el desafío como estudiantes, como centros de estudiantes, de llenar de discusión nuestras universidades, de poder pensar entre todas las comunidades educativas, pero en particular desde nuestro rol estudiantil, cuál tiene que ser el aporte que hagamos en esta pelea, que para nosotros además no es aislada, sino que justamente, como decían antes, sea en un marco de un ataque general hacia todo aquello que los argentinos y argentinas consideramos que hace a nuestra identidad como país, que es la educación pública, la salud pública, y que si hay personas con discapacidad puedan recibir una pensión digna y no que sean discriminados o discriminadas o golpeados como propone este gobierno. Entonces me parece que de cara a las semanas que se vienen lo que tenemos que poder construir es que esto no es algo aislado que está pasando ahora. La gente rechaza este modelo, como sucedió el domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el mensaje más claro fue el hartazgo hacia la situación económica y social que estamos viviendo en nuestro país y en el AMBA en particular. Y creo que el desafío de esta semana es no solamente plantear la discusión sobre las universidades, sino plantear más integralmente todos estos ataques que está habiendo hacia la educación, la salud y hacia todo lo que creo que eso que a los argentinos y argentinas nos da orgullo. Después, cómo eso tracciona a las autoridades universitarias, me parece que eso que va a depender de la fuerza que tengamos como estudiantes de organizarnos y de poder plantear un plan de lucha, que creo que lo importante es que no nos aísle dentro de cada una de nuestras instituciones, sino que por el contrario vaya a hablarle a la sociedad, porque la sociedad no avala esto. La sociedad ya dijo muchísimas veces que no está de acuerdo con que se financie la educación y la salud pública, sino por el contrario con que funcione mejor y que funcione para las grandes mayorías. Y ese es el aporte que tenemos que poder hacer como movimiento estudiantil de cara a mañana, que por ejemplo en varias facultades de la UBA tenemos asambleas para discutir el plan de lucha, de acciones, y en todas las universidades nacionales para poder poner en pie un plan unificado. Okay. Tengo una consulta. ¿Hay, posibilidades, como dijiste, de que no estar a veces tan para adentro, de esa lucha universitaria, que a veces es difícil trasladar o empatizar, excepto obviamente la oportunidad de la marcha universitaria, esa gran marcha que fue muy transversal y que interpeló de varias maneras, también de formas creativas que los estudiantes, docentes y no docentes, interpelaron a la sociedad para que se dé? Pero cuando hablas que a veces no estar tan para adentro, es decir, optar otras opciones que no sean la toma, por ejemplo, de las universidades e ir más a las calles, o se están planteando también la posibilidad de tomar las facultades? Sí, yo creo que tenemos que discutirlo, justamente por eso mañana tenemos instancias de discusión con el conjunto de la comunidad educativa para evaluar justamente cuál creemos que es la mejor estrategia como estudiantes. Sí creo que un balance que hacemos del año pasado es que lo importante es dar un mensaje y organizar al conjunto de la sociedad y no pensar que el conflicto universitario es un conflicto aislado, porque es esto, hay una cuestión muy estructural que es una crisis económica y social que va creciendo, hay un desfinanciamiento particular hacia la educación y la salud pública, y no solo la educación universitaria, sino la educación en todos los niveles. El desfinanciamiento hacia las provincias, que hoy en día estamos viendo en Argentina, hace que la educación secundaria, por ejemplo, la educación primaria, estén cada vez peor y que no solamente los docentes cobren mal, sino que a los pibes se les caigan los techos arriba, que no tengan su comida garantizada, como es una cuestión mucho más estructural. Obviamente ninguna medida está descartada porque depende de la potencia y lo que deliberemos como estudiantes,
pero sí nos parece que nuestro desafío y como un balance y un aprendizaje del año pasado es que lo que no podemos hacer es que esto implique solo discutir el conflicto universitario cuando es una cuestión mucho más estructural y cuando el conjunto de nuestro pueblo lo identifica de esa manera, porque de la misma manera que el conflicto universitario genera la empatía y el apoyo de toda la sociedad, que caen a palos de los jubilados todos los miércoles, también lo genera y también genera un fuerte rechazo. Entonces me parece que tenemos que poder empezar a hablar de que todo eso forma de un mismo plan económico y que eso es lo que rechazamos como sociedad argentina. Y no también. es casual que se dé en un clima electoral caracterizado por el revés que tuvo el gobierno y por supuesto que el conflicto universitario se va a dar en ese marco. Yo te quería preguntar, Carlos, sobre la herramienta del paro, ¿no? Y la contradicción a la que te lleva este gobierno, porque por un lado el paro ha sido tradicionalmente la forma en que los trabajadores organizados pudieron expresar sus diferencias con las patronales. Hoy en día el objetivo del gobierno es cerrar las universidades, entonces la idea de un paro que detenga las actividades también entra un poco en contradicción. Al mismo tiempo uno se pregunta ¿qué tan dispuesto estás a seguir sosteniendo a costa de la pérdida del salario tu puesto de trabajo? ¿Cómo se dan estas discusiones? No, yo creo que esta es una discusión que no es válida, ¿no? Discutir el vaciamiento de las universidades. Mirá, las universidades suben un agravio de parte del gobierno en varios aspectos. El primero, el más obvio de todos, el recorte presupuestario, que tiene que ver con el déficit cero, toda esta cuestión. El segundo, terminar con una institución que claramente en un modelo de país que nos propone hoy la libertad avanza, no tiene sentido. Tener una de las tres sistemas universitarios que junto con la ciencia y técnica, porque a veces eso también hay que pensar, ¿no? Están fuertemente ligados. Que es uno de los tres más importantes de América Latina, que tiene un prestigio mundial, que ha sido capaz de innovaciones y desarrollos tecnológicos muy, muy importantes y que en que en muchos puntos ha sido de punta en el país. Obviamente que un país agroexportador, exportador de materias primas, desindustrializado, esa estructura es un gasto, claramente para ese modelo. Y tercero, y yo creo que aquí está también lo muy importante, decía compañera recién, el tema del ataque a la educación como, en general, no solamente a la universitaria, porque el desfinanciamiento y la caída en la educación pública en general en todos los niveles es terrible en todas las provincias con el desfinanciamiento, bueno, los recortes salariales, en fin. Yo creo que en ese marco la principal agresión que está sufriendo el sistema universitario claramente son estas políticas. ¿Qué significa la universidad? Decía recién, la universidad significa la posibilidad de ascenso social, la universidad es la democracia, la universidad en estos 40 años de democracia con claroscuros y con profundas discusiones internas, hoy la universidad está expresando un modelo de país que se enfrenta totalmente a que nos propone la libertad avanza. No con por soberanía, sí. No por nada, en las redes sociales abundan también una cantidad de salidas rápidas que te dicen, mirá el coche del profesor universitario y el coche que compré yo con 3 meses de criptomonedas, ¿no? Claro. Hay algo de lo inmediato, el consumo agónico, de la carrera contra uno mismo, que también se juega, y creo que es parte del discurso de Milei, ¿no? De desprestigiar todo este acumulado que el pueblo argentino ha construido de hace 200 años. La Universidad de Córdoba es más vieja que la propia institucionalidad de la provincia de Córdoba. Y el individualismo también, ¿no? Porque lo que proponen es una salida para uno mismo, ese yo poderme comprar el auto, es decir, bueno, yo tengo este dinero porque me esforcé más que nadie más. Es pensar que los 10, 15 años de formación de esos docentes, que muchas veces estudian formaciones larguísimas, que no es una carrera sencilla que vos salís y estás dando clases como a veces parece que tienen la idea, sino que son trabajos altamente calificados y de profesionales que realmente si no se están perdiendo dentro de nuestro país. Yo, hablándolo mucho, que yo soy estudiante de ciencia también, me parece que si pensamos en desperdiciar ese capital humano que en nuestra universidad gasta tantos recursos en formar y después no aprovecharlos para el desarrollo científico y tecnológico de su país, realmente es una pérdida para el mismo. O sea, si están pensando en un crecimiento con o sin divisas, lo que tienen que pensar es en cómo van a generar esa riqueza a partir del capital que nosotros ya estamos generando. Y hoy tenemos a los científicos más importantes de nuestra región para hacerlo y se están perdiendo porque toda esa
repatriación que nosotros llevamos adelante desde el 2003 en adelante va a ser perdida completamente, y eso lo vemos hoy. Entonces, incluso esas personas más individualistas necesitamos poderles decir que ellos mismos, su propio futuro, sus propias clases están viendo afectadas porque no tienen docentes, porque no tienen la salida laboral que se merecen sus carreras, porque este gobierno las está ajustando. Entonces, en una mirada colectiva y también en una mirada individual como son las que ellos tienen, hoy nos vemos perjudicados todos y todas, estudiantes, trabajadores, docentes, no docentes. Es realmente un ataque a la comunidad en su conjunto, y por eso es que se ve esta marea generacional y que se ve atravesada por todos, me parece, y como lo hizo el año pasado tan fuertemente, y es un reclamo que para mí le pega fuertemente al gobierno de Milei y por eso le temen. Perdón, Belu, ahí te dejo, pero la quiero picantear un poco porque en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Vamos a estar todos en las calles, vamos a estar todos combatiendo este gobierno. Me preguntaste, no te lo contesté, por eso. Pero la quiero picantear. Sí. A partir de lo que traías vos, que tiene que ver con la integración del sistema de ciencia a un proyecto de nación, nacional y popular, y la gran discusión de fondo tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿no es cierto? Un proyecto de país realmente nacional y popular. ¿Tiene universidades autónomas o tiene universidades que obedecen al poder político que planifica el desarrollo de ese país? No, tiene que tener universidades autónomas, claramente. Lo que pasa es que la autonomía no es neutralidad. Y la autonomía es, yo siempre digo que esta respuesta que ha dado el sistema universitario, la Argentina ha tenido en 40 años de democracia y antes también, ha tenido, pero en estos últimos 40 años ha sido plena la autonomía, digamos, los preceptos reformistas, el cogobierno, estos han funcionado. Yo era estudiante con la dictadura militar, con 2 dictaduras militares, no había, la universidad estaba intervenida. Yo creo que la autonomía no implica de ninguna manera neutralidad, y la autonomía obliga a una institución como es la universitaria a expresarse políticamente. Yo creo que cuando hoy la universidad hizo esas grandes marchas, toda la pelea que dimos el año pasado y la que estamos dando este año, tienen que ver con la intervención de la universidad como institución en esta disputa, no partidaria, pero sí claramente política. Cuando la universidad se para y se enfrenta a los recortes, cuando se para y se enfrenta al ajuste presupuestario, a la caída de los salarios de sus trabajadores, también está expresando un modelo de país distinto. Yo creo que esto es lo, digamos, vos podés decir, bueno, si pertenece a un Estado y el Estado le diría qué es lo que la universidad tiene que hacer. Yo siempre prefiero y creo, como universitario, como nosotros creemos en la democracia, en la discusión de las ideas, en el pensamiento crítico, y me parece que el convencimiento político es mucho más fuerte, más claro, y te permite avanzar en política hacia caminos mucho más provechosos que una imposición de un gobierno, sea cual fuere. Y te digo, ¿no? Y me preguntabas lo de los paros. Si no hubiera sido por los paros, este problema hubiera perdido visibilidad. Nosotros lo levantamos a través de los paros. ¿Podemos hacer un paro de 2 días? Bueno, perdimos 2 días de clase. Lo que este gobierno está esperando es que perdamos todos los días de clase. Si no fuera por los paros, seguiríamos trabajando 14 horas abajo de la luz del sol. Claro. Sumate, Belu, con una más. No, que pienso también en cómo interpelar a, por ejemplo, estudiantes universitarios que nada, se ven afectados por este ajuste brutal, ¿no? Hablaban sobre el desfinanciamiento de las becas Progresar, algo que, digo, a muchas personas les ha permitido cursar materias, digo, porque hay que trabajar y estudiar a la vez, y me imagino que en este contexto más de uno debe tener 2 trabajos, ¿no?, de los estudiantes. Pensándolo un poco así, también muchos en la marcha universitaria del 2023, especialmente los varones jóvenes que votaron a Milei, también se vieron ahí interpelados, ¿no? Porque, bueno, yo estoy estudiando en la universidad, y es también una forma, creo que, de conquistar para este lado, digo, a muchos de esos jóvenes decepcionados que se vio en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente o no fueron a votar o cambiaron su voto, ¿no? Porque hay que pensarlo demográficamente después de leer un poco ese voto, ¿no? También pensando en las universidades del conurbano, en esa también esas universidades que son al servicio también de sus territorios, ¿no? Cómo hacer una estrategia ahí para lograr que toda esta frustración se canalice en la lucha contra este veto y con la lucha aparte de todos los sectores sociales que están afectados por este gobierno. Bueno, yo creo que hay una gran tarea en volver a representar
¿no? Es un desafío que asumimos, en particular nosotras que somos presidentas hace casi exactamente un año, hace un par de días, lo asumimos con el compromiso de la organización de los estudiantes, ya sabiendo que se venía un gobierno de Javier Milei como el que efectivamente se vino, y que teníamos una generación de jóvenes muy desencantados con la política en general, en base a gobiernos que lo han ido decepcionando una y otra vez, y lo que necesitamos poder conseguir es que esos pibes que hoy están desencantados con este modelo político no se desencanten de la política en general, porque la política es transformadora y es la que le consigue los derechos después a estas personas para que puedan vivir mejor y para que tengan un futuro al cual anhelar. Esa felicidad de ese pueblo y de esos jóvenes es la que nosotros tenemos que salir a buscar, y eso es vía el diálogo, vía la propuesta, vía también la representación clara y directa hacia ellos de que sus demandas van a ser respondidas, y en un marco electoral, como estábamos hablando también, en base al triunfo que tuvimos en la provincia de Buenos Aires y que espero también tengamos en octubre de este año en las elecciones nacionales, tiene que verse representado también en las políticas que se lleven adelante en el Congreso de la Nación. Necesitamos representantes que hoy lleven adelante no solamente nuestras propuestas con la ley de financiamiento universitario, sino que después no se den vuelta, como lo hicieron algunos en el veto a la ley por los jubilados. Eso no puede seguir sucediendo. Esa es la apuesta que tenemos que hacer los jóvenes, las demandas que hoy tenemos que llevar a nuestros representantes para que no vuelvan a suceder hechos de estas características, que son los que decepcionan a los jóvenes después y los desencantan del movimiento estudiantil. Esa es la manera de volver a representarlos, no solamente volverlos a enamorar, que es esta idea que viene dando vueltas, sino ser los representantes que ellos se merecen y llevar adelante las políticas que necesitan. Yo estoy con la de enamorar igual, a todo el que me dice esa, yo sigo en la de la enamorar. Representar y enamorar, las dos cosas, un poquito de lo irracional se juega, de que te enganche. Pero hay que ser algo. pasional también. Obviamente, hay que canalizar esa pasión, está un poquito racional, pero un poquito de lo que no se explica. Las dos. Bueno, Isabel, cerrame con convocatorias, cómo se viene el proceso de lucha, cómo se están organizando, contabas que hay asambleas, ¿qué se viene para los próximos días? Sí, eso, en principio mañana hay asambleas en distintas facultades de la UBA, bueno, en Fila en particular a las 6 de la tarde, si hay algún puaner perdido por ahí, lo invitamos a que se sume a la asamblea del CEFIL, en el Pino de Puan, como debe ser, y si somos muchos, cortaremos la calle como hacemos también. Y bueno, y vamos a discutir un plan de lucha de cara a la semana que viene, entendiendo que es fundamental ocupar las calles el día de la movilización, pero también generar ese clima de movilización previo para que efectivamente ese día llenemos las calles, y esto, y creo dejando en claro que esto no es una cuestión aislada, no es que el gobierno solo ataque a los universitarios, más allá de que claramente hay un ataque particular contra la universidad por todo lo que decían antes de lo que representa y de lo que significa para la identidad del ser argentino también, tiene que ver con un modelo económico donde la ciencia, la soberanía, la salud, la educación, todo lo que hace de nuestro país lo maravilloso que es, no tiene lugar. Y todo eso es para beneficiar a las mismas personas de siempre que en medio de la crisis económica que estamos viviendo se enriquecen a costa de los argentinos y las argentinas. Así que el plan de lucha lo definiremos un poco mañana, pero bueno, nos parece a nosotros que el eje central es eso, es sacar el conflicto a las calles, es que no pase como si nada, y el día que se trate esta ley, llenar las calles para que los diputados y diputadas que el año pasado eligieron traicionar el voto popular que los puso ahí, sepan que esta vez eso no les va a ser gratuito, como se demostró el domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos la tarea de que eso este año no sea gratuito, y obviamente como decía recién mi compañera, de llenar también el Congreso de personas que efectivamente le hagan honor al lugar en el que lo pusieron los argentinos y las argentinas. Si hubo veto, habrá marcha. Si hubo veto, habrá marcha y habrá paro. Y organización estudiantil, ante todo, también. Y seguramente, gloriosa tradición del movimiento estudiantil argentino que ha transformado en nuestro país y Latinoamérica también. 22:34, muchas gracias por venirse a los tres. Estuvimos hablando con Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, con Julia Benita, presidenta del Centro de Estudiantes de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y con Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Dos presidentas y un secretario general, Belén, que altísimas jerarquías. Nivel. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes. Bueno. Yo también me derrocaron. ¿Te derrocaron? Junto con Isabelita. Una historia hermosa. Contala en un minuto. No, yo era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, y bueno, cuando vino el golpe, primero me empezaron a perseguir cuando la onda Talagán en el 75, y en el 76 directamente cerraron la facultad, y bueno, muchacho, anda a tu casa. Seguimos en Y si sale bien, el programa del Grito del Sur. Quédate que cuando volvamos vamos a hablar de los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento. Ya están bardeando ahí en el chat. Esperen un poco, escuchar al entrevistado, viejo. Los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200